Nuevamente, buenos días. Soy Joel Sutton, su servidor y servidor de Jesucristo, del cual habla este curso, su llegada aquí a este mundo. Y me encanta esta lección que tenemos ante nosotros, que nos espera hoy de Mateo capítulo 3, que Juan bautiza a Jesucristo, nuestro Señor. Un evento muy fascinante aquí en la palabra. Entonces, pues sí, ya saludamos y les dimos la bienvenida aquí a la clase de hoy. Ahora invocamos al Señor, pedimos que nos acompañe en la clase. Oremos, ¿sí? Amado Padre Dios, te doy gracias porque en este estudio que vamos a hacer hoy nos dejas muy en claro que Jesucristo verdaderamente es tu Hijo, no hay duda. em, que porque tú mismo lo anunciaste desde el cielo. Señor, que esta historia también nos ayude en recordar las bendiciones que nos has dado por medio de nuestro bautismo. Señor, gracias porque nosotros también, en Cristo, tu Hijo, ahora nosotros también somos tus hijos. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora, que haya un espíritu de amor fraternal en este grupo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bien, hoy lo que vamos a hacer es estudiar Mateo capítulo 3, por supuesto, con las 4C. Vamos a compartir, bueno, vamos a ver las preguntas otra vez de consolidar y quiero, si nos alcanza el tiempo, quiero tocar el tema de las bendiciones que Dios nos da en el bautismo. Bien, voy a comenzar, amigos, es el cantito que algunos sí vieron ya entrando. Yo estaba haciendo la prueba técnica para ver si funciona aquí. Lo que voy a hacer es durante 2, 3 minutos, voy a compartir una canción, ¿sí? Una canción que probablemente no la conocen. Viene bueno, la tenemos hasta en nuestro sitio web de Academia Cristo, pero es una canción de las bendiciones del bautismo y se llama Dios ahora salva. Entonces, pues a ver, si ustedes escuchando la canción, ¿qué les parece? Sobre todo el mensaje, pueden ir viendo la letra y después de la canción, pues les voy a preguntar. ¿Qué, qué te, qué te enseña la canción? ¿Ok? Porque la música también la música es didáctica, ¿verdad? La música nos enseña de la palabra de Dios. Así debe de ser, ¿verdad? Bien, entonces ahora voy a poner un cantito aquí, voy a compartir y escúchenla 2, 3 minutos y después les voy a preguntar qué te enseña la canción. Ok, permiten un segundo acá. Ok, ahí va, ahí va. Mm, perdón, permítame un segundo. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo es
echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentados por el diablo, cayeron en pecado. Buenos días, ¿me puedes? Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra, con el fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Dios ahora salva con su palabra, Sí, gracias. legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados Hola. en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva Muchas gracias. con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Ok, muy bien amigos. Saludos a los que recién entraron, Mario, Víctor, Manuel, Marcos. Amigos, perdón, escuchamos esa canción para, pues como un captar, ¿verdad? Pueden captar la atención de muchas formas con el método de las 4C. Captar es una introducción. Contar es la historia. Considerar son las preguntas, ¿sí? ¿Quiénes, cuándo, dónde? Perdón, ¿quiénes, qué objetos, cuándo, dónde, qué problema hay, se resuelve? Después, consolidar son preguntas de aplicación. ¿Cuál es el punto principal? ¿Dónde veo el pecado en la Biblia, en el texto bíblico y en mi vida? ¿Dónde veo el amor de Dios en el texto y en mi vida? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a pedir que el Espíritu Santo obre en mí para hacer algo con la palabra de Dios, para ponerla en práctica? ¿Ok? Ese es el método de las 4C. Hoy yo empecé con captando, bueno, espero su atención con un cantito, ¿sí? Dios ahora salva, se llama la canción, está en mm, nuestro sitio web, está. ¿Qué aprendieron de la canción? La vi, bueno, vi ahí en el chat que Gloria sugiere que ella ve en en el canto que habla del poder de la palabra. Gloria nos quiere explicar un poco su comentario. Usted dice el poder de la palabra. Gloria. Aquí Gloria. estoy, buenos días, felicitaciones y bendiciones. Claro, el poder de la palabra, porque sabemos que todo fue hecho con la palabra de Dios. Entonces él allí está, en ese cántico nos habla de fe, nos habla de la palabra, de la salvación y de la derrota de Satanás. El poder de la palabra que sale de Jesucristo para derrotar toda hueste de maldad y para darnos la salvación por lo cual Él vino a esta tierra. Su palabra que es vida y es verdad. Amén. Amén. Gracias, Gloria. Y correctamente, Gloria indica que el bautismo. El poder es de la palabra de Dios. El poder es del nombre de Dios en el cual estamos bautizando. Ahí está el poder en el bautismo. ¿Ok?
porque hoy en día escuchamos muchas perspectivas del bautismo erróneas, están poniendo el énfasis en la obra humana y están perdiendo el milagro que está sucediendo, el poder que Dios está obrando en el bautismo. Bien, voy a ver aquí en el chat primero y después vamos con Ricardo Elías. Marcos Rubén nos saluda, buen día. Sí, Gloria, sí, ya aportó. Lisette pregunta, ¿quién la canta? Ni sé cómo se llama, pero hay un grupito en Perú que también hace música y nos dan permiso de ponerla aquí en nuestro sitio web. Sí, se mete a Academia Cristo, ahí está, en la ficha de música. Si quiere, les puedo pasar el link en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Sí, menciona Gloria que el bautismo tiene que ver es una derrotando a Satanás. Sí, yo leí una vez que es casi como un exorcismo en cierta forma del bautismo, no así literalmente, pero de que estamos matando el pecado en nosotros y algo nuevo nace. Y eso sí, es bíblico, es un renacimiento, ¿verdad? Renovación en el Espíritu Santo. Marcos Rubén dice que sí, Dios viene a uno en el bautismo por medio de su palabra, ¿verdad? Dios derrota al diablo, Dios salva, Dios en su palabra, Dios nos salva por su Espíritu Santo. Excelente. Lisette también menciona que Dios nos salva por medio de su palabra y del bautismo. Claro que sí, la palabra tiene poder, ¿ok? Y no es distinto, no es de que, bueno, está el poder en una cosa la palabra y en otra cosa el bautismo. No, es uno y lo mismo. En el bautismo se anuncia la palabra de Dios, se anuncia el evangelio, que es el poder de la salvación. ¿Ok? No son cosas distintas. El bautismo es el evangelio en otro paquete, ¿verdad? Pero es el mismo evangelio. Muy bien, ahora sí, le damos la palabra primero Ricardo Elías, después Luis Usca. Buenos días nuevamente, Ricardo Elías, bien puede. Bueno, buenos días, mi querido pastor y todos mis compañeros de este curso. Me gusta, Dios ahora salva con su palabra. Ciertamente no es el agua la que hace estas cosas, sino la palabra de Dios que está en y con el agua y la fe que confía en esta palabra usada con el agua. Porque sin la palabra de Dios, el agua es siempre agua y todo el bautismo. Pero con esta palabra de Dios es bautismo, es decir, un agua llena de gracia y de vida y un lavamiento de regeneración por medio del Espíritu Santo. Eso lo podemos señalar en Tito, capítulo 3, versículo 5. Muchas gracias. Amén. Oh, no, gracias a usted. Esa respuesta fue, amigos, amén, amén. Lo, Amén. lo que nos acaba de contar Ricardo Elías es mejor dicho que de lo que diría el profesor. Muy bien explicado, mi señor Ricardo Elías. Ok, muy bien. Amén. Gracias. Sí, Arquimedes también en el chat menciona que en el bautismo somos revestidos con Cristo correctamente. Dios nos quita la mugre del pecado, nos quita la suciedad espiritual y nos limpia, nos da una ropa nueva, nos reviste en Cristo. Eso viene en Gálatas. No me acuerdo del capítulo y verso en este momento, pero viene en Gálatas donde dice que todos nosotros, todo lo que hemos sido bautizados, somos revestidos con Cristo. ¿Ok? Como dice en el canto. Luis Usca, le damos el micrófono. Buenos días nuevamente. Bueno, como estoy de acuerdo con todo lo que dijeron los hermanos, pero o sea, en el bautismo Dios nos da la oportunidad para que nosotros confesemos los pecados públicamente
O sea, como vemos que Jesús se bautizó, pero él no tenía ningún pecado. O sea, él no tenía ningún pecado, pero él lo que estaba cuando se bautizó, estaba demostrando, o sea, el pecado de la nación de Israel, como hicieron Nehemías, Edras y Moisés y Daniel. Entonces, eso es una gran oportunidad para que nosotros demos a conocer a todos en nuestro pecado. Eso sería mi aporte. Excelente, Luis. También menciona que el bautismo ciertamente va de la mano con el arrepentimiento, o sea, con admitir, pues yo tengo pecados. Pero el caso de Jesús es especial, ¿verdad? El caso de Jesús es muy especial, ¿verdad? Porque él en sí no, pues no había cometido ningún pecado, sabemos. Entonces, sí, eso, bueno, pero no me quiero adelantar, eso hay que hablar hoy en la clase. Bien, José Pastor, David, dale, dale. disculpe, buenos días a todos los hermanos. Realmente, mire, yo me he hecho bautizar cuando era bebé, ¿no es cierto? Ahora, pero de ahí me he salido del catolicismo, de los católicos, porque no me gustaban algunas cosas. Ahora, a mi edad he cogido estudiar con Academia Cristo, que me he enterado de muchas cosas gracias a ustedes, realmente que incentiva a llevar adelante la palabra de Dios. Ahora, es necesario que yo a la edad que tengo, como ya conozco a fondo a nuestro Señor Jesucristo, es necesario que yo me vuelva a bautizar o con ellos de bebé lo mantengo, pero ya con la Biblia en la mano para dar la palabra a conocer. Ya, esa es mi pregunta. Gracias, pastor. Oh, excelentísima pregunta. El tema en específico se puede tratar en otro curso, pero para ir al grano, José David, no es necesario porque usted fue bautizado no en no de que, te bautizo como católico o te bautizo como pentecostal o te bautizo como bautista, metodista, luterano. No, uno es bautizado en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Eso sí es válido, sea en un templo o en el río, pero con agua y con la palabra de Dios es válido su bautismo. De grande, de chico, es válido. Creemos en un solo bautismo. No es necesario volvernos a bautizar en cada iglesia. No es necesario volvernos a bautizar. Pero no, pero sufrí me caí de la fe un año y me alejé y perdí mi fe y ahora volví a la fe. Tengo que bautizarme de nuevo. No, 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 no. Tu bautismo nunca perdió su poder. ¿Me explico? En la Perfecto. Biblia, sí. Entonces, no, sí es muy válido su bautismo. El que cree y sea bautizado será salvo. Usted es salvo. No se preocupe. El único caso en que yo, no es bautizar segunda vez, pero si uno no sabe, si uno dice, pues no sé, no tengo padrino, no tengo nada de evidencia si me bautizan. No me acuerdo, no sé. En ese caso, sí, te vamos a bautizar porque no tenemos la certeza si uno fue o no bautizado. Em, pero, y el otro caso es, hay iglesias que realmente no son cristianas, hay como sectas muy extrañas, como que ni siquiera creen que Jesús es el Hijo de Dios, no creen que Jesús es Dios. Por ejemplo, si uno es bautizado con los mormones, si saben, como los tipo Elder, los testigos de Jehová, para ellos Jesús ni es Dios, no es Dios, es un como diosicito, como Dios minúscula. En tal caso, ese bautismo no es lo mismo, no es. Ujú. No es, eso no es bautizado en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. No, no, eso es otra cosa. Así que en muchas doctrinas sí, no estamos de acuerdo, tal vez, por ejemplo, les hablo muy francamente, tenemos diferencias con la fe católica o algo, pero en el bautismo creemos en Pero Dios nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, es válido el bautismo. Sí. Ok, muy bien, gracias, pastor.
Sí, sí, que no se preocupe. Ok, creo que Gloria quiere hablar. Adelante. Sí, yo tengo, creo que entendí bien. El hermano está diciendo que él fue bautizado en el catolicismo y Ujú, ahora está ujú. en el evangelio. Sí. Él pregunta que si el bautismo del catolicismo es válido. Ujú, Pues yo estoy ujú, oyendo la respuesta que usted está diciendo que sí. ujú. Y yo creo, humildemente, yo opino, en mi percepción, yo diría que no, porque si fue bautizado en el en el catolicismo, allí impera la idolatría. Entonces no fue bautizado solamente en el nombre del Padre, de Dios, el Espíritu Santo, sino también allí había imágenes, había, sí, imágenes a las cuales esa creencia le rinde culto, le rinde adoración. Entonces yo particularmente le diría que no. Yo, Gloria Sanguino. ¿Qué Sí, piensa usted? No, gracias, Gloria. Y usted no es la única que tiene que ha opinado lo mismo. Solo lo que pasa es esto, Gloria, que no depende del, por ejemplo, del contexto, no depende de la iglesia, no depende del pastor, depende de Dios y su poder y sus promesas. Y Dios dice donde está el agua y mi nombre y mi palabra, ahí es el poder activo o sea, creemos en Dios y su palabra. Y igual podríamos decir lo mismo, Gloria, del pueblo de Israel. Estaba su templo, pero los israelitas con pura idolatría, ¿verdad? Hasta el rey Salomón que construyó el templo, también construyó templos a los ídolos, ¿sí? O sea, pero Dios siguió obrando entre ellos, los israelitas. O sea, el contexto no es lo que dicta válido o no válido, es la palabra de Dios, es el agua y creemos en Dios para cumplir con sus promesas. Y el hecho de que esté aquí José David con fe creyendo en la palabra de Dios, nos muestra, José David, el Espíritu Santo está obrando en él. O sea, su fe hoy es prueba de, ok, creemos Pero sí, entiendo, Gloria, sí es un poco... em, bueno, les doy testimonio. Mi esposa, por ejemplo, su caso es igual. Ella fue bautizada en la fe católica de niña, pero ahora ella pues cree en la Biblia, es creyente y pues doy gracias a Dios por ella y ella cree y ha sido bautizada y ella es salva. ¿Me explico? Em, Eso no impide la... En cuanto a el bautismo, enseñan la palabra de Dios en el sentido de Padre, Hijo, Espíritu Santo y el agua. ¿Ok? Pero sí, para mí también no estoy de acuerdo con la idolatría que está ahí presente en otras iglesias. Bueno, gracias, Gloria. Pero ese tema, perdón, no es nuestro tema principal para esta lección. Una disculpa. Pero les prometo que hay un curso que se llama Sacramentos y Oración. Les va a encantar. Ahí es donde profundizan en detalle. Bautismo, la cena del Señor, la oración, cosas así. Es excelentísimo el curso. Recomendadísimo, Gloria. José Gonzalo, bien. Muy buenos días a todos, bendiciones. Hola, hola. Bueno, ya usted se me adelantó. Yo también fui bautizado en la iglesia católica y después por tener un falta de conocimiento y me volví a bautizar de nuevo después por medio de la palabra de cristiano. Pero llevando la palabra, yo ahorita terminamos el sacramento de oración y nos habla mucho sobre el bautismo. Inclusive, ahí está hasta el bautismo de los niños, que sí es válido, que lo estamos leyendo, eso lo leímos en la quinta en la lección, yo lo tengo aquí notado, eh, creo que la lección cuarta de los sacramentos, y, y nos da a entender de que el bautismo de la Iglesia Católica es válido.
Ahí no vamos a tomar en cuenta la idolatría, porque en el momento que somos bautizados por fe, estamos llevando, nos están echando el agua como por fe de nuestros padres que nos han llevado, porque nosotros los jóvenes, los pequeños, también somos parte del pecado, y eso, y es una corrección por fe. Y bueno, yo fui bautizado 2 veces, por la iglesia católica y por la iglesia cristiana. Pero bueno, tengo fe de que mi vida va a estar en el lado del Señor, y ese era mi aporte, pastor. Y sí, no, gracias, gracias José Gonzalo. Y ¿saben qué, amigos? No, no se sientan mal o no se sientan mal si, no, es que yo fui bautizado en tal iglesia y no se sientan menos. Yo no sabía, así que me bauticé 2, 3, 4 veces. No se sientan menos, está bien, estamos aprendiendo todos. No, o sea, hablamos de este tema para que nos ubiquemos ya hoy en la palabra de Dios, pero no, lo del pasado pasó, no, no se preocupen. Lo importante es que hoy somos bautizados y creemos en Jesucristo. Y pues menciono, si alguien no se ha bautizado, pues espero que esta lección de hoy los anime bueno, al respecto. Ok, amigos, un comercial, un anuncio publicitario. Eh, el propósito de Academia Cristo. Algunos ya conocen Academia Cristo desde hace tiempo, otros están en su primer curso. Academia Cristo lo que hace es brinda capacitación bíblica para que ustedes cumplan con la gran comisión de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos, ¿sí? De todas las naciones. ¿Y cómo se hacen discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hasta nosotros les podemos enseñar a ustedes cómo bautizar. Pero no dice solamente bautizar, dice también enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado, dice Jesucristo. Así que nosotros queremos que ustedes crezcan en conocimiento de la palabra de Dios. eh, Queremos que se sientan guiados con respecto a la forma de compartir la Biblia con los demás. Y sea en contexto informal, yo con mi familia en casa o con un grupo de vecinos, o hasta en un contexto más organizado, una iglesia. Hay alumnos que vienen a Academia de Cristo y son hasta pastores de cientos de personas, y Academia de Cristo les ayuda a ellos a compartir bien la palabra de Dios. Cualquier contexto, estamos aquí para dedicados a ayudarles en pues en comprender las escrituras de verdad, viendo ley y evangelio. Esos son dos temas que van a escuchar mucho en Academia Cristo. Ley nos muestra el pecado, pero también el evangelio nos muestra la gracia de Dios, y luego la ley nos sirve como un guía, una lámpara en este mundo oscuro, para guiar nuestro camino. Pero bueno, lo que esperamos es que ustedes anhelen en compartir la palabra de Dios con los demás. Y si te interesa, también de saber, bueno, posiblemente yo tengo la misma creencia de Academia de Cristo, pues qué bueno, Dios. em, Jesucristo mismo dijo, yo no ruego solamente por estos, por los 12 que estaban ahí con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, es bueno que la familia de Dios sea uno en fe, en doctrina, en creencias, no así de manera superficial de, tú con tus creencias, yo con las mías, no, en sintonía espiritual, con las mismas doctrinas y creencias. Así que más adelante, si uno dice, pues yo creo que estoy de acuerdo con la Academia de Cristo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para unirme a la familia?
más adelante nos avisan y estamos a la orden, ¿ok? Y si usted algún dice, em, pues yo quiero empezar algo, yo quiero empezar un estudio, un grupo sembrador, le decimos que hasta en algunos casos es como plantar una iglesia, em, pues estamos a la orden también. Nosotros los orientamos, pero todo con calma. Si este es su primer curso, tranqui, tranqui. Una cosa a la vez. El discipulado tiene 12, 13 cursos, perdón. Y pues eso normalmente uno toma los 13 cursos en un año, año y medio. O sea, todo con calma. Depende de usted. Depende de usted. Después de su primer curso puede anotarse en otro curso si usted quiere o no, usted decide. No hay obligación, nunca se cobra ni un peso, ni un centavo. Así que, bueno, listos amigos, vamos a nuestra historia bíblica para el día de hoy. Mateo capítulo 3. ¿Pueden abrir su Biblia de Mateo 3? A ver, una pausa, voy a ver aquí en el chat. Interesante. Víctor Manuel está está compartiendo de un contexto histórico de la palabra bautizar. Gracias. Gracias, Gloria, por sus palabras de ánimo. Lisette, ok, muy bien. Em, También Luis, Gladys, excelente, excelente. Muy bien. Gladys, Gloria, Lisette. Y Marcos Rubén. Ok, gracias. Estoy revisando sus chats. Bien, Mateo 3. ¿Qué les parece si lo leemos? Yo sé que, yo sé que la leyeron en casa, pero pues no hay mejor uso del tiempo que leer la palabra de Dios juntos. Ok, unas- un momentito. Debe- Tengo que abrir la Biblia. Lo voy a compartir en la pantalla, pero igual, si usted tiene la Biblia en casa, puede usar. Ok, compartir. ¿Quién puede leer? Yo creo que dos lectores, lo dividimos en dos. Gloria, Gloria, siempre con mucha ansia de participar y Carlos. Gloria, ¿puede usted empezar? ¿Qué le parece 1 a 9, Gloria? Y después le damos 10 a 17 a Carlos, ¿sale? Perfecto, amén. Predicación de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Acudía él, acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los seduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Procurad pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Gracias, Gloria. Carlos Gamboa, ¿nos haría el favor de leer del 10 al 17, por favor, mi señor? Listo, sí, pastor. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Ujú, ujú. Muchas gracias, Gloria y Carlos. Dice Gloria en el chat, un capítulo corto, pero sustancioso. Bien dicho, Gloria, gracias. Ok, amigos, sí, me gusta que estén ahí compartiendo comentarios, preguntas en el chat. Haré lo mejor por atenderlos. Muy bien, listos. Vamos a ir a nuestro paso 3, el paso tercero, que es considerar. En el paso de considerar tenemos 6 preguntas que nos ayudan en enfocarnos, en repasar la lección, el capítulo, ¿sí? O sea, se puede hacer rapidito cuando algún día les toque a ustedes eh, dar una enseñanza, pueden usar este método y pues sería simplemente el que guía, hace la pregunta y deja que los participantes respondan. La idea es que sea interactivo. Entonces, amigos, les planteo la pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Mateo capítulo 3. Veo la mano de Ricardo Elías. Bien puede, señor. Gracias. Los personajes, obviamente, porque son dos grandes contextos. Es Juan el Bautista como el personaje principal. Juan el Bautista, perdón, sería Isaías y Malaquías, que son señalados por ellos como profetas que habían ya señalado el bautismo. Los fariseos, los saduceos, ¿sí? Levitas y sacerdotes también hacen parte. Abraham, obviamente, porque los fariseos y saduceos señalaban de que ellos eran libres, no eran esclavos, y Jesús después le comenta que es falso cuando cuando vemos el Evangelio de Juan. Abraham, Jesús, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que llega a través de una paloma, porque también es una persona fundamental en estos dos relatos bíblicos. Amén. Muy bien, muy bien. Yo creo que ya usted tocó todo lo principales. Por supuesto, Juan aquí, hay varios Juanes Sí, en el Nuevo Testamento. Está Juan Bautista, del cual estamos hablando hoy. Hay otro Juan que es uno de los 12 discípulos, amigos. Juan Bautista no es uno de los 12. Juan, el hermano de Santiago, ¿sí? Está Santiago y Juan, son los dos hijos, les dicen los hijos del trueno. Son hijos de Zebedeo, un señor Zebedeo, eran pescadores que Jesús los el llamó a... evangelista, Sí, el sí. evangelista. Ujú, sí. Sí, escribió el Evangelio de Juan, escribió 3 cartitas en tu Nuevo Testamento, primera, segunda, tercera de Juan, y El también Apocalipsis. ujú, fue exiliado. Él parece que es
el único de los 12 que llegó a la vejez. Los demás fueron, pues fueron mártires, ¿verdad? Y Juan sí llegó a ser, digamos, líder anciano, pero sí, en exilio en la isla de Patmos, recibió la visión que es Apocalipsis, ¿ok? Jesús se le apareció. Esto no es Juan, Juan Bautista, ¿sí? Hijo de Zacarías y Elizabeth, es pariente entonces de nuestro Señor Jesucristo, porque las mamás, María y Elizabeth, eran familiares. Bien. ¿Qué están las multitudes, que vienen de Jerusalén, de Judea, vienen al área del Jordán? ¿Ok? Fariseos y saduceos. Esas palabras suenan muy raros? ¿Qué son saduceos, fariseos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Qué saben ustedes de ellos? ¿Qué nos podría decir? ¿Alguien? Luis, por favor. Bueno, lo que yo poco, lo que sé, los fariseos eran un grupo religioso. Sí. Ujú. Ellos creían en la resurrección y en todo lo que decía o sea, ellos creían no solo en el Pentateuco, todo lo que estaba escrito y decían los profetas. Y los saduceos eran también un grupo religioso, pero ellos no creían en la resurrección y no creían, ellos creían solo en el Pentateuco. Eso es lo que yo podría aportar. Y sí, sí, o sea, lo que pueden, cuando escuchan saduceos, pueden pensar en, ellos no creen en la resurrección de los muertos. Y los fariseos, sí, eran muy pegados, se supone, a la ley de Moisés, pero de manera legalista, Básicamente, ellos predicaban un mensaje de salvación por obras, ¿sí? O sea, tienes que cumplir estas leyes para salvarte. Hasta, no solamente eran cosas de la Biblia, del Antiguo Testamento, eran em, cosas extras, leyes extras. Es como lo que se observa hoy en día, de que no solamente ponen la ley de Dios, lo que Dios dice que es bueno y malo, también es como de, pero estas son las leyes extras que tenemos en nuestra iglesia, en nuestra religión. Pero sutilmente, sin darse cuenta, ¿verdad? Están Y, creando predicando una salvación por obras. Muy bien, entonces, profe, pero, ujú, sí, y una cosita que se sí, me sí. escapó, perdón que le interrumpa, una cosita que se me escapó es que los dos grupos, o sea, se odiaban entre ellos, no se llevaban bien por las diferencias que tenían, aunque creían en Dios, pero los dos grupos como, a pesar de que se odiaban, como decir, nosotros se peleaban entre ellos, se unieron para juntos querer derrotar a Jesús. Eso era mi comentario. Sí, muy interesante. Ni entre ellos se pueden llevar bien. Pero sí, se pusieron de acuerdo como para matar a Jesús. Eso sí, van a ser los que instan a los políticos a deshacerse de Jesucristo. Bueno, muy interesante lo que mencionó el hermano, que pues obviamente tenemos a Jesús mismo, pero tenemos también espíritu en forma de paloma y la voz del Padre. Amigos, si usted está hablando con alguien acerca de la Santa Trinidad, o sea, con esa palabra es que Dios es tres, pero Dios es uno. ¿Cómo así? Pues hay un solo Dios, lo sabemos bien de la Biblia. No creemos en dos o tres dioses, creemos en un solo Dios, pero ahí vemos distintas, por decir, personas: Padre, la voz en el cielo; Hijo en el agua; y Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí es evidencia de que Dios es Sí. trino, tres en uno, ¿sí? Perdón, se me olvidó señalar el Padre. Qué pena, porque cuando se oye la voz es el Padre.
En ese pasaje aparece el trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Ujú. No, 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 tranquilo, tranquilo. Pues sí, excelente, excelente. Ok, y también dice, sí, menciona que se habla de unos profetas, Malaquías, Isaías. Gracias, Lice, por su explicación también de los em, saduceos, fariseos. Sí, ellos es interesante porque según ellos creen en el Dios israelita, pero en realidad es otra cosa lo que ellos hacen y predican. ¿Cuáles son los objetos en esta historia? Ok. Piensen en Juan Bautista. ¿Qué detalles interesantes se nos dan de Juan Bautista y su vida, su estilo de vida? Carlos Gamboa. Sí, pastor, yo lo que veo ahí, el desierto, el vestido de pelo de camello que usaba Juan el Bautista, el cinto de cuero, se alimentaba con langostas, con miel silvestre, mencionó víboras, frutos, piedras, hacha, la raíz de los árboles, eh, granero, paja, fuego, la paloma, el aventador, y dije granero y paja, y el río Jordán también, donde bautizaba. Ujú, ajá, pues pero ahora ven amigos, ¿por qué hacemos esta pregunta? Porque, nos pone a pensar en tanto detalle, qué lindo pero bueno, es los detalles de Juan Bautista y su estilo de vida. ¿Qué te dicen de él como persona? ¿Qué clase de persona es él? Por ver su estilo de vida, su dieta, su ropa. ¿Cómo lo veríamos hoy en día si hubiera un Juan Bautista hoy en día? ¿Cómo lo consideraríamos? Luis Usca. ¿No? Luis. Bueno, bueno, pastor, esto me recuerda que yo hice algún comentario en las redes sociales de sobre este caso que estamos estudiando y sobre Juan el Bautista, porque el Juan el Bautista, él, o sea, como había otros profetas y otros líderes ahí en esa época que buscaban la fama, la aprobación de los hombres, que los hombres le alaben, pero Juan mostró sencillez y él no necesitaba la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. O sea, por eso yo hice una pregunta, ¿qué pasaría si hoy, en estos días, viendo tanta gente que hay pastores y todo, que se visten con sus mejores ropas, porque incluso yo conversaba con un pastor que vive en Estados Unidos y me decía que no, que Dios le puso ahí, que cómo se va a mover, que él tenía todo ahí, pero entonces yo le hice la pregunta, ¿y si Dios le dijera que se fuera a un país que no tiene comodidad como tiene allá, qué hiciera? Entonces, de esto también me llama a mí a hacer la pregunta, decir, si Juan el Bautista hoy se apareciera y dijera que se dejen de vestir así tan elegante, las mujeres que usan mucha pintura y que se vayan al desierto y que se vistan así como él para mostrar en verdad que aman a Dios, pues creo que está difícil de cumplir. Eso sería que él no buscaba la fama, la aprobación del hombre, sino demostrar a Dios que él le amaba de verdad. Él buscaba la aprobación de Dios. Ese sería mi comentario. Ujú, eso es, Luis. O sea, vemos un hombre dedicado, dedicadísimo a la sumisión, a la obra. Qué lindo. No anda perdido en las cosas de este mundo. Pues como él dice, también se está cumpliendo una profecía, la voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, ¿verdad? Y eso viene de las profecías antiguas, que sabemos que es Isaías 40, verso 3. Igual les quiero mencionar, hay una profecía, ¿saben que
los últimos versos del Antiguo Testamento, ¿sabían que hablan de este caso? Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento y él em, en los últimos versos, o sea, así termina el Antiguo Testamento, dice, tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. O sea, viene alguien parecido a Elías. Elías, ¿qué era? Pues su ministerio era un ministerio de predicar arrepentimiento al pueblo de Israel. Arrepiéntanse, dejen de adorar a Baal, el ídolo Baal, vuelvan al Señor. Es decir, Dios va a mandar otro profeta que su mensaje, que viene con poder, pero viene también con un mensaje de arrepentimiento. Y eso es lo que vemos, que hasta dentro de las familias, el arrepentimiento une familias nuevamente, que hijos rebeldes vuelvan a honrar a sus padres, padres rebeldes que se arrepienten, vuelvan a ser buenos padres, fieles al Señor. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio produce frutos, el Evangelio produce arrepentimiento, te cambia necesariamente. El Evangelio no puede tocar tu corazón y dejar tu vida igual, te va a cambiar. Ojo amigos, que la palabra de Dios te va a cambiar tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma. Y eso puede ser, obvio que es lindo, pero también puede ser chocante y confuso para la gente de, wow, ¿qué te pasó? ¿Qué te cambiaste? No, Dios me cambió. Muy bien, ok. Bien, amigos, me desvío, pero sí tiene mucho que ver esto de la humildad, se ve en, en, perdón, Juan Bautista. Y está, pues, bueno, seguimos con el dónde. Eso es lo que quería hablar. Iba a hablar del dónde, pero pues mejor. ¿Dónde estamos en esta historia? ¿Dónde estamos, Gloria? Estamos en el desierto de Judea, en el río Jordán. Aunque Ujú. tenemos que tomar en cuenta que nuestro Señor Jesucristo estaba en Nazaret de Galilea y viajó hasta acá para dar cumplimiento a lo que estaba establecido, que sería bautizado primero él para dar ejemplo y cumplir la ley. Claro, claro. Amén. Ujú, sí, porque amigos, Jesús es del norte. Aquí en el número 8 es Nazaret, 5 es Galilea, sí. 2 es el mar de Galilea, ¿ok? Pues abajo es 6 es Samaria. Tres es, voy a agrandar. 3 ahí, esa línea es el río Jordán. Ahora, ven que el río Jordán sí está en Galilea, Samaria, pero probablemente estamos más ¿y cómo dibujo acá? Perdón. Más estamos probablemente por esta zona, ¿ok? Porque está hablando de la gente sale de Judá, de Judea. Jerusalén. Judea es, sí, de Jerusalén también, sí. Judea queda más aquí, a esta zona abajo, ¿sí? Número 9 es Jerusalén, número 10 es Belén, ¿ok? Sí, como les mencioné, sería bueno poner algo así en la prueba final, ¿no? Para que vayan aprendiendo la geografía muy básica, o sea, no es necesario saber todo, cada detallito, pero es bueno tener un concepto básico del mapa de la vida de Jesús, ¿ok? Ahí ven, entonces, 4 aquí abajo es el Mar Muerto, 7 sí es Judea, toda esa zona, toda la zona ahí abajo. Número 1 que no mencioné es el mar, el Gran Mar. Hoy en día le decimos el Mediterráneo.
Bien, ¿ok? ¿Dónde estamos hoy? Estamos en el 3, probablemente más acá en el sur, casi, pues sí, por la zona de Judea, porque de ahí sale la gente en esta historia. Pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo estamos? ¿Qué se puede decir acerca del cuándo? En el desierto de Judea. Ok, perdón, el cuándo. Sí, sí, en el desierto de Judea es dónde, pero ¿cuándo? Em, ¿Qué Ah, del- podemos, por ejemplo, qué edad tiene Jesús? Luis Usca, adelante. Eh, bueno, la historia ocurrió más o menos cuando habían pasado como 30 años de que se anunció la profecía y Jesús y Juan el Bautista casi tenían la misma edad. O sea, y ahí estaba, Juan el Bautista estaba dando cumplimiento a la promesa, pues estaba preparando el camino, como dice la palabra. Amén. Entonces, eso sería, ajá, mi aporte. Sí, 100% de acuerdo, porque Lucas 4:23, o sea, en otro evangelio que también habla del bautismo, en Lucas 4:23 dice que cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, ¿sí? Em, entonces, amigos, en Lucas 4 también menciona unos detalles que más o menos nos ubican. em, ya el César o sea, el emperador en Roma es Tiberio, Tiberio César. Si uno quiere ponerlo en Google, puede leer acerca de Tiberio César. El gobernador en Judea, romano, o sea, el gobernador romano es Poncio Pilato. O sea, el rey de todo, el emperador es Tiberio, pero el gobernador local es Poncio Pilato, que por supuesto vamos a conocer más adelante. Herodes Agripa, Ana, ahorita te escribo que ujú, estoy en una clase online hoy. Herodes Agripa es como descendiente de Herodes el Grande, pero él es como el rey local, el representante local, digamos, pero él también está bajo el dedo de Roma, ¿sí? Los sumos sacerdotes en esta época, bueno, el sumo sacerdote es Anás y Caifás, y Anás es como el suegro de Caifás, pero bueno, unos detalles históricos. Pero sí, lo importante es esto. Jesús tiene 30 años y está apenas comenzando su ministerio, ¿sí? Muy bien. Sí, Víctor Manuel dice, qué interesante. Aquí Mateo nada más dice, en otros tiempos, en estos tiempos. Pero Lucas, acuérdense que Lucas es médico y quiere todo detallado, todo muy investigado, organizado. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a la pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tiene la gente de Judá, de Jerusalén, de las regiones por ahí? ¿Qué problema tiene la gente? ¿Qué problema tienen los fariseos, saduceos? Y después vamos a hablar de la dinámica entre Juan y Jesús. Carlos, qué problemas observa usted, Carlos Gamboa? Eh, el principal problema es el pecado del pueblo de Jerusalén, Judá, de los fariseos, saduceos, escribas, como de todos desde Adán y Eva, el pecado. Y a eso vino el Señor Jesús por su gracia para libertarnos del pecado, para perdón de pecados. Y el segundo problema que yo veo era que Juan Bautista no quería bautizar al Señor Jesús, se le estaba oponiendo. Jesús hasta que lo convenció le dijo hay que hacer la justicia de Dios, la voluntad de Dios, y lo bautizó. Es eso, pastor, gracias. No, pues bien, bien resumido. El problema es el pecado, pero también eso de que Juan dice, a ver, yo a ti, no, tú a mí mejor. Luis, ¿quiere exponer un poco más? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo en lo que dijo el hermano, pero a mí me llamó la atención cuando yo estaba haciendo este estudio
algo que leí y es verdad sobre el bautismo, que dice cuando usted levanta las manos para adorar a Dios, pues se ve inmediatamente. En cambio, los resultados del bautismo es algo que ocurre interiormente y eso no se ve enseguida, sino se va viendo al proceso como usted va caminando con el Señor. Eso sería mi aporte. Sí, qué interesante lo que comenta Luis y también por eso tiene mucho que ver que nosotros en la Academia de Cristo les enseñamos y predicamos un bautismo inclusivo, justo por lo que dice Luis, porque en el bautismo no es tanto, lo que hago yo, lo que hago, no es lo que Dios y su poder y su promesa y su palabra está obrando en mí, pero con el tiempo, como dice Luis, es como predicar la palabra a alguien. No es de que, ese día sí o sí se tiene que ver algo. Es que el reino de Dios es como una semilla y vos no sabes cuándo va a crecer esa semilla. Yo a veces, yo no soy muy experto, no tengo el dedo verde, pero de vez en cuando me gusta plantar cosas y te sorprende porque a veces crece ya, pero a veces hasta meses o años después, esa semilla y empieza a crecer y vos decís, pero esa semilla la puse hace ya varias temporadas. ¿Qué pasó? Ahora está creciendo. Así también la palabra de Dios sea predicada en el evangelio, en el bautismo. Dios está obrando, pero con el tiempo, con el tiempo. Gracias, 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 Luis, por su comentario. Amigos, noten la diferencia. Sí mencionamos pecado, pero la gente viene cargada de sus pecados. Pero diferencia es los fariseos y saduceos no reconocen su pecado. Ellos se creían santos simplemente porque, nosotros nos vestimos así, nosotros cumplimos nuestras reglitas extras de nuestra secta, nosotros porque tenemos sangre de Abraham, nosotros, o sea, viene gente que reconoce sus pecados, viene gente que no reconoce sus pecados. Ahí vemos la diferencia, ¿sí? Em, bueno, ¿cómo se resuelve esto de la gente, de los fariseos, de Juan, que no quiere bautizar a Jesús? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Gloria, no sé si usted quiere aportar. Quería decir algo de la pregunta anterior. Dele, dele, adelante, adelante. Bueno, aquí yo veo que los fariseos y los seduceos, ellos le daban más importancia a Abraham. Y Juan el Bautista, conociéndolos, les dice, ustedes van a pensar que Abraham lo tenemos por padre. Dios es poderoso, grande y poderoso y puede crear hijos a Abraham según hasta de las piedras. Entonces, él allí, ante el pecado de ellos y la presunción y el conocimiento que tiene Juan de estas personas, les dice que Dios es todopoderoso y que si ellos creen en Abraham, Dios puede hacerle, darle hijos a Abraham, inclusive hasta las piedras. Ahí yo veo eso, esa intención de ellos de poner a Abraham por encima de Jesús. Amén. Y sí, y sí. Y me hace pensar en el momento en que Jesús dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. ¡Uf! Amén. Explota la situación y hasta lo quieren matar, ¿verdad? Y Jesús, no, dice, no, no era su momento y sigue su camino. Bueno, amigos, se resuelve el problema. Vamos con Gabino. ¿Cómo está, señor? No hemos escuchado de Buenos usted días, hoy. ¿Cómo pastor. está? Yo digo que sí se resuelve porque Dios le dice que debe dejar que lo bautice para que se cumpla la palabra. Amén. Tal cual, tal cual. Jesús no da una larga explicación, solamente dice, conviene que cumplamos con toda justicia. O sea, esto es lo correcto, esto es lo que Dios quiere y se hace. Nosotros quisiéramos una explicación teológica de que no, pero Jesús, que tú no tienes pecado, ¿por qué no, conviene que cumplamos con toda justicia y ya, esto es lo correcto.
Esto es lo que Dios quiere. Es que, amigos, em, Dios nos limpia de pecado, nos lava, por eso el agua, ¿verdad? Agua también nos comunica limpieza, lavamiento, pero también una nueva identidad, una nueva identidad. Y Dios está también fortaleciendo a su Hijo aquí. El Padre está bendiciendo a su Hijo Jesucristo con el bautismo. Dios quiere anunciarle al mundo, sí, a Juan Bautista, sí, a los presentes, sí, pero Dios también quiere amar a su Hijo públicamente y reconocerlo y decirle, este es mi Hijo, este es mi Hijo. No, no, no se equivoquen, no, quiero que lo reconozcan. Este es mi hijo. Y dice, estoy muy complacido con él. Y Dios quiere que vos sepas lo mismo. En el bautismo, Dios te está diciendo, tú eres mi hijo, vos sos mi hijo y estoy muy complacido con vos. Ok, solución, la gente confiesa sus pecados y Juan los bautiza. ¿Recuerdan? Sí, es correcto que el bautismo va de la mano con eh, arrepentirse, confesar pecados, eso van de la mano. Igual en caso de grande, de chico, estamos confesando, esta persona, adulto, niño, joven, adolescente, ne- tiene pecado y necesita lavarse. Pero ¿qué pecado? Si hasta en algunos casos, si no sabemos de esos, es que todos tenemos pecado, el pecado que hasta heredamos de nuestro padre, todos necesitamos bautizarse, ¿sí? Bien, a los fariseos, ¿se soluciona tal cual? No, porque los fariseos siguen tercos, siguen incrédulos. Pero amigos, les tengo buenas noticias. Algunos fariseos llegaron a creer. Algunos, no, ese día no se dice, pero sabemos que entre los fariseos sí llegó a haber creyentes, como hay un caso de un señor Nicodemo. Nicodemo, por ejemplo, y había otros que, o sea, pero mayormente no, los fariseos rechazan el bautismo de Juan Bautista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos no creían en Juan, en su mensaje, no creían en el Evangelio y ellos ni creían en su propio pecado. Decían, no, no, no necesitamos eso. No creían en Jesucristo. ¿Ok? Y sí, Juan acepta bautizar a Jesús. Carlos, ¿quiere aportar? ¿O eso fue antes? Carlos. No, pastor, pues lo que ya dijo el hermano, el pastor, pues que el pueblo sí se arrepintió y confesó sus pecados y se bautizó. Lo que Ujú, me llama la atención es que Juan el Bautista, pues, hace una diferencia con los del pueblo, con los fariseos y saduceos, por su creerse injustos, por creerse en mejores o santos, porque ujú, estaban amparados en sus obras de la ley. De Juan Bautista sí les da una reprensión de que tienen que arrepentirse, hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque si no dan buen fruto, pues serán cortados y echados en el fuego, ¿sí? Y entonces a ellos sí los trata un poquito más duro, hasta les dice una palabra que puede ser ofensiva, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces es que, como dijo, ellos sí no se arrepintieron. No se ve por el texto bíblico y por lo que tuvo que decirles Juan, que ellos siguieron en su rechazo a arrepentirse y a creer en el Señor Jesús. Y se solucionó lo del bautismo, sí, claro. El Señor Jesús, Juan aceptó de bautizar al Señor Jesús y vemos la manifestación del Padre diciendo, este mi Hijo amado, en quien tengo complacencia porque vino a hacer mi voluntad, a obedecer, a hacer mi voluntad. Entonces es eso, pastor. Muchas gracias. ujú. No, no, no. Gracias a usted. El aporte de Carlos es muy interesante porque, amigos, ¿quiénes son los enemigos de Juan Bautista? ¿Quiénes son los enemigos? No, digo enemigo, o sea,
en el sentido de a quienes les habla duro Juan Bautista, a quienes les habla duro Jesucristo en su ministerio, no son los que andan perdidos en el mundo. Jesús no anda predicando duro generalmente. Sí, en una ocasión em, Juan Bautista regaña al rey, ¿verdad? Al rey Herodes, pero mayormente palabras duras no son para las prostitutas, los borrachos, los que andan perdidos aman el dinero no, las palabras duras son para los religiosos legalistas. Los religiosos legalistas son los que reciben palabras duras. ¿Quiénes son nuestros enemigos verdaderos? A veces son los propios líderes de algunas iglesias, son los que realmente están impidiendo la salvación de muchas personas y necesitamos llamar la atención. Sí, ahí dice Gloria también que cuando Jesús tiró la mesa de los cambistas, ahí está, ahí está. Muy bien, amigos, ok. Voy a llevarnos a nuestra conclusión. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Sería la siguiente pregunta aquí de consolidar. Eh, en 5, 6, 7 palabras, ¿qué título le pone usted a esta historia? Puede ser en el chat o puede levantar la mano, pero un título para esta historia. ¿Ok? Algo, pues ser lo que usted quiera, algo como la, la voz en el desierto, el Hijo de Dios es revelado. Y muy interesante, pasé por alto un comentario en el chat que dice, creo que fue Víctor Manuel, que dice, uno de los problemas es que desde hace 400 años Dios no ha hablado con su pueblo, Dios no ha mandado profetas, pero ahora sí, ya llegó Juan Bautista para decirnos, ya está aquí la hora en que Dios nos enseña su Mesías, su Cristo, su ungido, su Hijo. Ok, excelente. No había mencionado su comentario. Luis, ¿qué título le pone usted? Yo le pondría, yo le pondría la Trinidad en acción. Y no Ay, sé si puedo explicar un poquito por qué. Porque ese día Dios el Padre habló, Dios el Hijo se bautizó y Dios del Espíritu Santo descendió sobre Jesús. y Por eso yo le sí. pondría. Ujú, excelente. No, pues obvio que el Dios Espíritu también estaba obrando fe en los corazones de los presentes, ¿verdad? Obrando arrepentimiento. Esos son frutos del Espíritu. El arrepentimiento es un fruto del Espíritu. Qué lindo. Muy buenos aportes. Voz en el desierto, dice Paulo. Lisette, el amor de Dios por todos nosotros. Gloria, bautismo y salvación en Jesús. Mario, cumplimiento de la promesa. Víctor Manuel, Dios ha llegado a salvar al mundo. Pablo tiene otro, dice, la preparación del camino para el Mesías. Gladys, la Trinidad. Muy bien. Perdón, pensé que iba a estornudar. Amigos, bien, pueden poner cumplimiento de la promesa, dice Gray, bien, bien. Pueden colocar ahí en el chat su título. ¿Qué pecado vemos en esta historia, amigos? Eh, puede ser, puede ser como los fariseos y escribas pensar que, yo por pertenecer a tal iglesia, a tal congregación, que yo soy hijo de Dios. O yo por venir de familia cristiana, yo soy hijo de Dios. O yo, hasta puede ser de, bueno, hace muchos años yo fui bautizado, tener una mala actitud del bautismo, como si de, si Dios nos da el evangelio y obra salvación en nosotros, en el bautismo, en la palabra, pero de ya descartar la fe, decir, fui bautizado, considerar el bautismo como un boleto gratis, de, ya no importa escuchar la palabra de Dios, ya no importa la fe, ya no importa, ¿ok? Eso sería triste, ¿verdad? Abusar de tu bautismo, por decir.
Em, los fariseos hasta rechazaron el bautismo, que Dios nos perdone por tener una mala actitud. Em, puede ser, sí, sí, muy bien. Ok, vamos con la pregunta siguiente. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí, hacia nosotros? Que Dios primero, Dios, como Juan bautizó a la gente arrepentida para perdón de sus pecados, Dios también nos bendice por medio del bautismo. Dios obra salvación en nosotros, en el Evangelio, en el bautismo, en la palabra. Dios nos da lavamiento, nos da un nuevo nacimiento, una regeneración en el Espíritu Santo. Em, y Dios nos bendice con esta historia para saber, tener por seguro que Jesús sí es el Hijo de Dios. Uno no puede leer la Biblia y decir, bueno, quién sabe si Jesús es o no es. O está mintiendo la Biblia o Jesús es la palabra de Dios. No hay otras opciones. Si es o no es. Y nosotros sí creemos la Biblia, que Jesús sí. Y Dios bendijo a su Hijo Jesucristo en el bautismo. Y también Dios te bendice en el bautismo. Dios nos da fe en el Evangelio, nos perdona los pecados, nos da una... La Biblia habla de que en el bautismo Dios te deja en claro que ya tienes una conciencia limpia delante de Él, que te mantiene despierto en la noche. Estás pensando en, qué cosas que hiciste hace años y ahora Dios te dice, no, limpio, revestido con Cristo, cubierto con Cristo. Y, y ahora nos deja en claro aquí esta historia que Dios sí es quien dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Em, puedo creer en Jesús, puedo confiar en Él, porque Dios está complacido en Él. Y eso es puro amor, es el Evangelio para nosotros en esta historia. ¿Qué pido que Dios obre en nosotros, amigos? Que apreciemos el bautismo de, wow, Dios me marcó con su nombre. Yo ya me identifico como hijo del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios me adoptó, Dios me cubrió con la justicia de Jesucristo. Jesús se bautizó para cumplir con toda justicia y Jesús sí cumplió con todo. No tienes que pensar de, quedo corto ante Dios. No, porque Dios te cubrió con Cristo. Cuando Dios te mira, Él ve la santidad de Cristo. Te cubre. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiero hacer yo? Pues yo quiero también predicar arrepentimiento. Yo quiero ser humilde como Juan. No quiero perderme en las cosas de este mundo. Quiero preparar un camino para el Señor en cierto sentido. No somos Juan Bautista, está bien, pero queremos nosotros también predicar la palabra con amor, pero también a veces, amigos, con palabras duras para los que deben saber, los que ya conocen la palabra, pero abusan de la palabra y abusan de la gente, los religiosos que son abusadores, que ponen cargas a la gente con más y más y más reglas que ni siquiera son bíblicas, que abusan del evangelio, imponen y en vez de liberar a la gente con el evangelio, em, pues yo quiero predicar este mismo mensaje en nuestro contexto. Yo quiero también, nosotros también queremos predicar el evangelio y bautizar y hacer discípulos y enseñar lo que Jesús nos ha encargado. Muy, muy bien, amigos. Solo para cerrar, les dejo este pasaje. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo,
nacido de una mujer, nacido bajo la ley, de una mujer, perdón, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Somos adoptados por Dios como sus hijos. Y como dice aquí, toda potestad me es dada en el cielo. Tanto id o vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros hasta todos los días, hasta el fin del final del mundo. Amén. ¿Ok? El bautismo fue instituido, mandado para todas las naciones cuando Jesús ya se iba a ir al cielo después de su resurrección. ¿Ok? Este es nuestra gran comisión. En el bautismo es un medio por el cual Dios distribuye su evangelio a los pecadores, ¿verdad? Muchas bendiciones. En el bautismo Dios nos hace saber que somos perdonados. En el bautismo Dios obra nueva vida. En el bautismo Dios nos da estos beneficios por medio de la fe. Obvio que uno podría rechazar, ¿verdad? Claro que sí, como los fariseos. Igual, predicando el evangelio, uno lo puede rechazar, pero no es culpa de Dios, el poder está ahí. Eh, si uno no se ha bautizado todavía aquí en el grupo, ¿qué puede hacer? Pues como dice la palabra, arrepiéntese, bautícese, eh, para que sus pecados le sean perdonados. Avísenos a ver si podemos ayudar con eso. No te puedo bautizar por Zoom, no se preocupe, no te preocupes, pero sí podemos ver la forma. Sea donde sea que vive usted, que cree en el Señor Jesucristo y bueno, como el carcelero en Hechos capítulo 16 hasta en medio de la noche en su casa, dice, a esas horas de la noche el carcelero y toda su familia fueron bautizados. ¿Qué esperamos? Hagámoslo. Avísenos a ver qué hacemos. Pero amigos, Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios que ha mandado a su Hijo Jesucristo a este mundo. Celebramos la llegada del Salvador en estas fechas. em, Libres de lo que nos quiere imponer el mundo, no somos esclavos a las tradiciones, a lo que dice la cultura, pero libres para también celebrar y festejar la llegada del Salvador en estas fechas y darle gracias a Dios por todas las bendiciones del 2024 y pedir su bendición para un año nuevo. Nos vemos el próximo año, ¿lo pueden creer? 6 de enero, amigos. Si Dios quiere, los voy a pasar una tarea más adelante ya para la lección 5. Entonces, pues qué gusto conocer este grupo y, pues un gran placer. Ok. Pues muy bien, amigos, oremos y nos despedimos. Padre Santo, te doy gracias por cada miembro de este grupo. Que los bendigas con tu amor, que los bendigas con tu Espíritu Santo, para que sepan que son tus hijos bautizados, limpios, que tu Espíritu Santo obre en ellos, para que todos los días matemos el pecado en nosotros y que ese poder del Evangelio, del bautismo, nuevamente cada día crea en nosotros un corazón nuevo, espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. Señor, bendícenos en estas fechas, estas semanas de descanso, y que tengamos la oportunidad em, de, de compartir estas historias bíblicas con la gente, para que sepan, para que conozcan la verdad de tu llegada. Señor, bendice este grupo y si es tu voluntad, que nos encontremos por este medio otra vez el 6 de enero. Dios, gracias por las bendiciones del 2024 y pues confiamos en ti para
seguir con nosotros en 2025 y hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Muy bien, amigos. Saludos a feliz Navidad. todos. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Feliz Feliz Navidad. día, feliz año y que Dios los acompañe. Amén. Feliz Navidad y feliz Bendiciones. año. Poderoso. Muchas Me gusta. bendiciones, hermanos, hermanos, que Dios los bendiga, que éxito este 25.